Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión número 12 del Seminario sobre Biocultura, Saberes Comunitarios Intergeneracionales sobre los Recursos Naturales y Actividad Sociocultural con el Territorio. Y bueno, pues vamos a darle ahora la bienvenida a nuestras presentadoras del día de hoy. Está con nosotros Alba Jiménez Zambrano Constanzo, y bueno, participa con ella María Antonieta Campos Melo. Voy a hacer alguna presentación muy breve de la trayectoria de nuestras presentadoras. Alba Jiménez Zambrano Constanzo es psicóloga, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, con maestría en Ciencias de la Educación, con mención en Desarrollo Social y doctora en Psicología Social. Es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, en Chile, en donde efectúa docencia en el campo de la psicología comunitaria y problemas psicosociales. Sus áreas de investigación son los procesos de fortalecimiento comunitario y la prevención de base comunitaria de problemas psicosociales. Por su parte, María Antonieta Campos Melo es psicóloga y magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera en Chile. Es investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, donde trabaja en las líneas de investigación, prevención comunitaria de la salud mental y género en contextos interculturales. Desde el año 2016 integra la Red Latinoamericana de Experiencias y Estudios Interculturales, RELEY, y actualmente coordina el Grupo Especial CLACSO, denominado Diálogos Interculturales para una Convivencia Pacífica. Pues el día de hoy vamos a coordinarnos aquí con Diego Barrios para estar en la moderación de las presentaciones, de la presentación, y como ustedes saben, le vamos a dejar la primera parte de la sesión a Alba para que nos haga su presentación, y posteriormente pues se abrirá el espacio para comentarios, preguntas, opiniones con respecto al tema que nos presentará Alba, y lo mejor cómo se conecta con algunas otras de las temáticas que se han abordado en el seminario, en otras sesiones. Entonces, pues muchas gracias por su presencia y vamos a iniciar ahora con Alba. Bienvenida, Alba. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación y por supuesto a Martín también por habernos invitado a este espacio. Muy probablemente María Antonieta se va a conectar un poquito más tarde porque está haciendo trabajo de terreno. De lo contrario, sigo presentando yo misma. Bueno, quiero compartir con ustedes un pedacito de un trabajo mucho más extenso que hemos venido desarrollando tanto con María Antonieta como con otras investigadoras del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Y a este trabajo le hemos denominado Vivir la ruralidad como mujer mapuche lapquenche, relatos de 2 generaciones de lideresa comunitaria. Me preguntaron qué era esto de mujer mapuche lapquenche, entonces voy a partir tratando de ubicar un poco territorialmente, dando un contexto, y luego ya nos vamos a ir adentrando en el tema central. Bueno, nos planteamos como propósito de la presentación básicamente caracterizar la trayectoria de 2 generaciones de mujeres mapuche lapquenche, esto es mujeres por sobre los 60 años y mujeres cerca de los 30 años, que ejercen liderazgos comunitarios en sus comunidades y que se desarrollan en esa labor y hacen su vida en 2 regiones del sur de Chile. Nos vamos a focalizar en los aspectos centrales de sus trayectorias de vida, entendiendo que estas trayectorias son una suerte de fractal que refleja un cierto modo de vida en el mundo rural, que habla de la historia y que habla también de las distintas violencias que se intersectan y que permiten también entender el tipo de labor que hoy día desarrolla.
Queremos también establecer elementos comprensivos acerca del sentido que llega a cumplir el liderazgo comunitario, tanto para las mujeres, pero también fundamentalmente para las comunidades. Y vamos a intentar también identificar algunas diferencias entre estas mujeres que, aunque hoy día desempeñan roles idénticos, tienen trayectorias cruzadas por elementos comunes, pero también hay algunas distinciones interesantes de atender. Bueno, nosotros somos de Chile, del centro-sur de Chile, una región que se llama región de la Araucanía, y para efectos de este trabajo nosotros nos hemos concentrado en la zona que bordea la costa de dos regiones, que es la nuestra, la región de la Araucanía y la región del Biobío. Entonces, el pueblo mapuche, dado su profundo arraigo con el territorio, el espacio donde viven, han asumido el nombre del lugar, si es valle, si es territorio costero o si es en la montaña, ¿no? Y en este caso entonces son mujeres que habitan la zona más próxima al mar y que por tanto construyen una identidad territorial enmarcada en ese contexto. Cuestiones generales y que muy probablemente son compartidas también en sus realidades. Chile, si bien, y es un poco lo que me reporta la gente desde fuera, es un país que se ve un poquito más estructurado, ordenado y con una cierta estabilidad, mantiene profundas desigualdades y que son parte de la implementación desde el periodo de dictadura militar de un modelo radicalmente neoliberal. Eso ha generado buenos indicadores macroeconómicos, pero profundas desigualdades, ¿ya? Estas inequidades se expresan con particular crudeza en la región de la Araucanía, que llega a ocupar uno de los lugares más bajos en términos de los indicadores de desarrollo humano. Estos altos índices de pobreza y otra serie de problemas asociados a la falta de acceso a derechos básicos afecta con mayor profundidad, sin lugar a duda, a las mujeres y con particular crudeza a las mujeres indígenas, lo cual, por supuesto, constituye vulneraciones a los derechos de estas mujeres. La zona específica son 3 territorios. Voy a hablar de un conjunto de investigaciones en donde hemos ido construyendo entonces estas trayectorias de vida o reconstruyendo las trayectorias de vida de mujeres mapuche lafkenche que ejercen roles de liderazgo. Un primer territorio corresponde a zona costera de la región que está inmediatamente al norte de la nuestra, que es la región del Biobío, y específicamente trabajamos con lideresas de la zona de Tirúa. La zona de Tirúa estaba ubicada al sur de la región del Biobío, limitando casi con la nuestra, y a 127 kilómetros de la capital regional Temuco, que es donde está emplazada mi universidad. Es un territorio con una cantidad importante de población indígena. Un 70,6% de la población señala ser de origen mapuche, y los índices de pobreza llegan al 30%, y además es una zona en donde se ha concentrado lo que se ha denominado el conflicto mapuche, en donde hay un movimiento en términos de recuperación de territorio, de autonomía, y que tiene un conflicto importante con el Estado. Y eso ha generado entonces un clima social bastante violento, que ha hecho que de modo importante el aparato del Estado tienda a tener mucho menos funcionarios en el territorio,
en el trayecto mucha gente ha ido renunciando por la sensación y por, concretamente, ¿no es cierto?, vivir en situaciones de inseguridad. El segundo territorio corresponde a Puerto Saavedra, específicamente al lago Budi, que es un lago que está aledaño entonces a Puerto Saavedra. Este lugar se ubica en la región de la Araucanía, en la zona costera, y también comparte entonces esta condición de una alta concentración de población mapuche y altos índices de pobreza que son mayores a los de Tirúa, cerca de un 36% de pobreza. Y el tercer territorio se ubica en Nuevo Tolten, que es una zona con menos presencia de población mapuche, con menos vitalidad también cultural, pero que también concentra de modo importante índices de pobreza que destacan en la realidad regional. El trabajo que nosotros hemos desarrollado se despliega a lo largo de 5 proyectos complementarios que hemos venido desarrollando con estas mujeres. Parte con una tesis de maestría, que es la de María Antonieta, que se llama Relaciones de Poder en la interfaz comunidad-estado, en las que participan lideresas comunitarias, en donde ella pone el foco en los procesos de empoderamiento que viven como hipótesis las mujeres lideresas de esta zona, mirando analíticamente cómo se entrelazan las relaciones de poder entre estas lideresas, su comunidad y la relación con los programas de la política pública y el gobierno local. Luego de este trabajo, nosotros, en conjunto con distintos países latinoamericanos, desarrollamos durante el tiempo de COVID un trabajo que intentó tener una mirada respecto de la realidad de las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, para ver cómo habían vivido esta situación y qué mecanismos, aprendizajes, ¿no es cierto?, se iban gestando en ese periodo. Este es un trabajo desarrollado con la Red Latinoamericana de Estudios y Experiencias Interculturales con financiamiento de UNESCO. Un tercer proyecto que nos permite también compartir con estas mujeres en estos territorios es un proyecto financiado por Claxo, que denominamos Garantizando Derechos, Apropiándose del Poder, Trayectorias Políticas de Mujeres Mapuche Lapquenche en 2 regiones del sur de Chile, que este es el estudio que nos permite entonces conocer en mayor profundidad las trayectorias biográficas de estas mujeres y entender cómo ellas van configurando una trayectoria política. Esto es a propósito entonces de una beca de Claxo. Luego, terminado este proyecto, desarrollamos otro proyecto que a solicitud de las propias mujeres con las que vamos colaborando en este proceso, presentaban ellas el desafío de cómo renovar los liderazgos, puesto que quienes se motivan por participar y por ejercer estos roles públicos son más bien personas mayores, y el interés entonces, por un lado, de transmitir su legado, su experiencia, y fomentar entonces también un empoderamiento y un mayor protagonismo de las niñas y las jóvenes. Y aquí desarrollamos un pequeño proyecto que se inscribe en un proyecto mayor de construcción de prototipos de innovación. Entonces, los relatos que generan las mujeres a partir de relatos de vida, con métodos más de tipo autobiográfico, se transforman en cuentos escritos por ellas y con asesoría de nuestro equipo, pero fundamentalmente decidiendo los contenidos, los énfasis por ellas mismas, ¿no? Nos encontramos hoy día en esta etapa, los cuentos ya están terminados y tenemos el desafío ahora de transformarlos materialmente en
cuentos ilustrados y que podamos difundir y comenzar a trabajar en conjunto con ellas, con niñas y adolescentes de estos territorios. Y acabamos de comenzar con Martín, con Cecilia y con otros colegas de México, un proyecto que también va a involucrar a este conjunto de mujeres que se denomina Liderazgo y Participación Política de Mujeres Jóvenes y Niñas Indígenas para la Construcción de Paz, que es financiado por el Fondo Conjunto Chile-México. Bueno, lo que quiero transmitir acá es que lo que voy a contar es muy pequeñito, pero se enlaza con un proceso que hemos tratado de ir acompañando, y los proyectos han sido un mecanismo que nos ha permitido tributar a un proceso de mayor alcance que se ha ido definiendo en conjunto con las mujeres y que obviamente también van adoptando la ruta que los fondos van permitiendo, ¿no? Pero siempre con el espíritu de ir consolidando un trabajo a largo plazo. Bueno, esos son los proyectos. Bueno, específicamente yo entonces me voy a referir a las trayectorias obtenidas a partir de los relatos de vida de las mujeres. Estos relatos de vida intentamos concentrarnos en las trayectorias políticas. Acá se entrevistaron a mujeres que, ejerciendo roles de liderazgo, tuvieran una experiencia al menos de 3 años en estos cargos, ya sea en organizaciones comunitarias, pero también en cargos políticos de mayor alcance, por ejemplo, a nivel comunal y de alcance nacional. Entonces, desarrollamos 12 entrevistas que cubrieron a mujeres de estos de nivel nacional. Voy a comentar los resultados generales de este proceso. Estos fueron entrevistas en profundidad que incluyó al menos 2 grandes encuentros, más o menos de 2 horas en cada ocasión, la transcripción de estos relatos, la triangulación con las mujeres para volver a abordar algunos temas que a lo mejor no habían quedado totalmente cubierto, luego un análisis en la lógica de análisis emergente y compartir con ella los resultados, y estos resultados entonces fueron nuevamente analizados, problematizados, y de allí deriva este desafío de contribuir a la transmisión de la propia experiencia, a la visibilización del rol de las lideresas en los territorios, pero además la posibilidad de que se pudiera estimular el desarrollo de liderazgo en la población infanto-juvenil. ¿Qué nos señala el análisis integrado de estos datos, ¿no? Primero que todo, a pesar de que son territorios distintos, que además las mujeres las podríamos establecer en 2 grupos etarios menores de 40, mayores de 60 años, en todos los relatos, algunos relatos con mucha presencia de experiencias traumáticas y dolorosas, que van de modo bastante transversal, de vida con mucha precariedad material, de subsistencia, con dificultades para resolver necesidades básicas, pérdidas importantes de cuidadores, situaciones de abuso sexual, situaciones de violencia intrafamiliar, de alcoholismo familiar, pero luego también experiencias de violencia y discriminación, para algunas de ellas vividas en el colegio, luego con experiencias de migración que también van enlazándose con situaciones de rechazo, discriminación, ¿no? Entonces, vemos una transaccionalidad de la violencia a pesar de las diferencias etarias y de las diferencias territoriales. Y una buena cantidad de estas mujeres entonces tienen que salir de sus territorios, ya sea porque necesitan retirarse de estas situaciones de violencia, o
interpeladas también por una cuestión de subsistencia, ¿no? Y durante estos procesos entonces de traslado, la mayor parte de ellas terminan en Santiago de Chile, por ser un país bastante centralizado. Algunas de ellas llegan a la capital regional y luego se trasladan a Santiago buscando posibilidades de desarrollo, y allí la mayoría de ellas desarrolla tareas como empleadas domésticas y algunas de ellas también en servicios menores, ¿no? Vemos en los relatos muchísimas experiencias de mucho dolor contenido, pérdidas importantes, y en ese sentido la metodología empleada, primero el relato, en un contexto de, obviamente, de haber construido una relación de confianza y luego de trabajo grupal en las devoluciones y luego el trabajo para elaborar los cuentos, permitieron entonces generar también, en palabras de ella, espacios terapéuticos que les permitieron desprivatizar estas experiencias dolorosas, entenderlas más allá exclusivamente del sello personal y entenderlo como algo que ocurre a muchas mujeres y entender las raíces profundas entonces de esas situaciones. Ellas entonces, para llegar a ser líderes, lideresas, viven un proceso que las va acercando de alguna manera a estos roles de servicio público, que se enlazan con tareas de cuidado de otras personas, cuidados que ya empiezan a ejercer tempranamente con sus propios hermanos, con sus abuelos, con sus padres, con otras personas, y que en una elaboración de la propia experiencia, ellas durante sus trayectorias van reencontrándose con su cultura de origen y con sus raíces, algunas de ellas reconociendo el legado cultural, por ejemplo, de abuelos, abuelas, padres, y una resignificación y una vitalización entonces, de su propia cultura, y eso va en la descubrimiento de sus capacidades y van ejerciendo distintos roles de liderazgo, algunas de ellas teniendo que lidiar con espacios en donde los liderazgos eran ejercidos exclusivamente por varones y que tienen que entonces validarse, algunas de ellas comenzando muy temprano y también validándose siendo joven ante autoridades o liderazgos que son ejercidos por personas mayores, ¿no? El liderazgo se va transformando en las distintas trayectorias en fuente de aprendizaje, potenciación, y no quiero que otras personas vivan las mismas experiencias que yo he vivido. Quiero poner al servicio de las otras personas lo que yo aprendí afuera, en la ciudad, con mis patrones, con mis jefes, en esos otros espacios, para que tengan posibilidades de una vida mejor. Vamos viendo en ellas entonces la capacidad para desarrollar recursos de distinta naturaleza, habilidades sociales, habilidades para negociar, para relacionarse, que les van permitiendo, por un lado, lidiar con estas situaciones conflictivas y desarrollando un cierto estilo que les permite irse despegándose de estas experiencias duras y proyectándose. Entonces, como que logran una cierta distancia emocional y pueden poner en perspectiva la experiencia y tomar de esas experiencias los aprendizajes. Va ocurriendo también en estas trayectorias de vida en las que ellas además van desarrollando distintos diálogos interculturales, ¿no? En Chile, sobre todo décadas pasadas, ha primado muchísimo una desvalorización de los pueblos originarios, con un dominio muy fuerte de la cultura occidental, y por tanto la transmisión siempre era de menos valor, la cultura indígena, ¿no? Pero las mujeres lo que fueron haciendo en su trayectoria fue aprender los códigos culturales de la cultura dominante,
aprendiendo a navegar culturalmente y luego, y en esto vemos un elemento común, retornar a sus espacios de vida y reencontrarse entonces profundamente con estas raíces culturales, pero ya con este valor agregado de aprender a dialogar con la cultura dominante, con las herramientas de la cultura dominante, que les va permitiendo entonces integrarse a distintas organizaciones, negociar, mediar con el Estado o con otras entidades que financian, leyendo culturalmente los dos mundos. Entonces, va ocurriendo un proceso de legitimización de sí mismas desde el servicio a las otras y otros. Y esto es paradójico porque ellas, sin haber sido cuidadas, logran ser cuidadoras de otras personas. Esto libera, por un lado, pero también, si lo vemos críticamente, terminan reproduciendo el rol de cuidado adscritos al rol de las mujeres, ¿no? Ellas valorizan durante estas trayectorias en distintos momentos del relato el valor del trabajo, de trabajar duro, de ser persistente, de aprender continuamente, ya sea de las otras personas, cómo hacer mejor, ¿verdad? Cómo conocer gente distinta. Y en el caso de las generaciones más jóvenes que tuvieron más posibilidades de estudios, ellas resuelven, ¿no es cierto?, mantenerse en el sistema escolar y ojalá llegar lo más lejos posible que les permite la educación superior, ¿no? Vamos también viendo en su relato cómo la agencialidad y la capacidad generativa va amplificándose a partir de estas distintas experiencias. Vemos también en estos territorios una cierta evolución de las políticas públicas, que son un avance importante respecto sobre todo de las historias de vida de las mujeres mayores, en donde claramente había un abandono de las mujeres en general, de las mujeres indígenas en particular, y entonces en las últimas décadas, sobre todo con el liderazgo de una presidenta de la República, se van generando ciertos espacios de visibilización del rol de las mujeres y de ciertas políticas como por ejemplo para abordar la violencia de género, que va generando un clima social propicio y unas ciertas posibilidades para que las mujeres vayan cambiando de situación, escenario que por supuesto estas mujeres van aprovechando. Si pudiéramos contrastar, a pesar de estas distintas eh, similitudes, que es un poco lo que he descrito, podríamos contrastar algunos elementos entre estas dos generaciones. Por un lado, las mujeres más jóvenes han vivido, a pesar de la pobreza general, menos precariedad que las mujeres adultas con mayor edad, han tenido oportunidades también de mantenerse por más tiempo en el sistema escolar, algunas de ellas con buenas experiencias educativas, con experiencias con algunos profesores que estimularon precisamente esta posibilidad de dar continuidad a su trabajo. También en un periodo en donde se da la posibilidad de un mayor cuestionamiento respecto de los roles tradicionales de género. En tanto, las mujeres mayores, todas ellas viven historias bastante brutales que se entretejen con privaciones básicas como alimento, zapatos, por ejemplo. Estamos hablando de zonas rurales bastante distantes a los distintos servicios, bastante aislados, con clima, en el caso, por ejemplo, de Budi, muy hostil, con un periodo muy amplio de lluvias. Entonces, la posibilidad de llegar a un colegio era una posibilidad bastante remota. ¿Mm? Y si se pierde entonces esta posibilidad de que, porque aquí lo que va aconteciendo es muerte de padres, por ejemplo, abandonos, separaciones, que hacen que ellas queden absolutamente desvalidas y muy tempranamente tienen que tomar roles de cuidado de los hermanos más pequeños,
sin que ellas hayan sido cuidadas entonces por otras personas. Y predominan los roles de género tradicionales que ellas siguen todavía manteniendo también en su quehacer. Aun cuando se van introduciendo algunos elementos de problematización, vemos que todavía prima bastante esta aproximación. Vemos en ellas el desarrollo de distintos mecanismos de resiliencia-resistencia, entre ellos enfrentar estas situaciones difíciles y adquiriendo la capacidad, una cierta asertividad para poner sobre la mesa ciertas conversaciones difíciles y confrontar a las personas, especialmente las mujeres jóvenes. Son bastante más directas, por ejemplo, en el espacio público ellas reivindican las mujeres mayores tal vez son un poco más sutiles, navegan un poco más, en cambio vemos en algunas de las mujeres jóvenes un poco más esta capacidad de entrar directamente a abordar los temas. Van aprendiendo nuevos oficios y habilidades, lo que les va abriendo también las posibilidades, una suerte de abanico. Van reconociendo, como ya señalaban, sus capacidades, y aquí se va dando un círculo virtuoso, porque por distintas razones se van atreviendo, algunas de ellas por accidente, otro por legado, porque sus padres fueron líderes tradicionales, autoridades tradicionales, o porque se fueron dando algunas condiciones, y el propio ejercicio del liderazgo va reforzando positivamente estas habilidades sociales de negociación y va entonces apalancando procesos de crecimiento del sentido de autoeficacia, autoestima y sensación de control, ¿no? La migración, que pudiéramos entenderla como una situación negativa por todos los impactos que ellas van teniendo en el trayecto, aparece con un doble valor, porque migrar es fugarse, es escapar, es ir en búsqueda de aquello que no pueden tener en el territorio, con experiencias de diversa índole que de todas maneras para ellas significa un desarrollo, aun cuando en esas experiencias también hay muchas de connotación negativa, y el retorno a su espacio supone un ejercicio de revitalización cultural muy importante, y en el espacio local al que regresan, se va a dar entonces esta condición de que es allí donde ellas pueden tener el pleno desarrollo, porque se encuentran con sus raíces, porque resignificar esas raíces les permite un poco el compromiso también de ayudar a sus comunidades a revitalizar, a sostener, a mantener y a potenciar la cultura, y en eso el valor central de la comunidad y lo comunitario. Redes solidarias, de apoyo, que trasciende exclusivamente la búsqueda de beneficio personal. Yo diría eso, para algunas de ellas, el ser madres, por ejemplo, es también una suerte de mecanismo de fuga, es lo que permite el género, para algunas de ellas es una elección, para otras ocurre más como un accidente, pero eso también les permite desarrollar una serie de mecanismos que de alguna manera las interpela y potencia varias actividades. Varias de ellas, a ver, hay algunas de ellas que tenían como lengua materna el mapudungún, pero algunas de ellas hacen el ejercicio de volver a sus territorios y aprender entonces su lengua como una cuestión muy importante para esta revitalización cultural. Entienden algunas de ellas también el ejercicio del liderazgo como una suerte de destino o misión. Sacralizan, por ejemplo, los roles de sus padres, abuelas, tías, que han tenido roles importantes dentro de sus comunidades, ¿no? Entonces, se reconoce una suerte de traspaso, transmisión de generaciones anteriores de este conocimiento, y por tanto se entiende el liderazgo
no solo como un accidente, sino como una misión importante que deben cumplir. Bueno, eso en términos apretadísimos, ¿no? Hay muchos elementos, una riqueza en el relato muy importante, pero nos vamos a quedar con eso. En términos muy generales podríamos decir que las mujeres desarrollan un liderazgo que está orientado a sostener la vida en condiciones adversas. Ellas son sobrevivientes de estas condiciones adversas y a través del liderazgo entonces ayudan ellas sobreviven gracias al liderazgo y se potencian, pero con el liderazgo también van potenciando las condiciones para que las comunidades generen mejores oportunidades y el acceso a derechos a sus integrantes. Se produce un ejercicio que también tiene una suerte de paradoja. Por un lado, es un ejercicio que revitaliza o se conecta con la revitalización cultural de las raíces, pero es al mismo tiempo contracultural, puesto que se les ha negado el derecho a participar eh, por los roles de género, por ser indígena, por ser personas en condición de pobreza. Entonces ellas van desnaturalizando estas condicionantes culturales, sociales, estructurales, y reivindican a través de su participación entonces sus propios derechos y los derechos de las otras personas de la comunidad. El ejercicio del liderazgo, en Chile tenemos una política pública muy focalizada en aquellos sectores más empobrecidos, entonces se va generando una relación bastante clientelar, paternalista con la política pública, ¿ya? Lo que observamos en estas lideresas es que ellas han aprendido a leer, pero también a leer y a utilizar estratégicamente los recursos del Estado, pero también a interpelar y a desbordar esos recursos, ¿no? Si un fondo es para X, ellas han estudiado y le dicen al agente público, mire, pero aquí el artículo tanto dice esto, entonces usted no me puede decir que esto no puede hacerse, ¿no? Entonces van jugando con la regla, pero la desbordan. Se da durante, sobre todo estas últimas generaciones, una situación bien particular, y es que los hombres que tradicionalmente habían ejercido los roles de liderazgo se han ido, por así decirlo, desacreditando, ¿ya? Porque algunos de ellos tuvieron, por ejemplo, problemas con los dineros administrados para las organizaciones, algunos de ellos porque consumían alcohol, entonces ven debilitados sus liderazgos y las mujeres entran en escena con unas estrategias y con unas formas centradas mucho más en las relaciones, en tejer el tejido social, en urdir relaciones solidarias que van ganando terreno y que van siendo validadas en las comunidades y entonces vueltas a elegir como representantes en las distintas organizaciones. Entonces ellas de alguna manera van tratando en este ejercicio muy sutil hacia el inicio de ir restableciendo el equilibrio perdido en la esfera pública, bueno, perdido o nunca tenido en realidad en el caso de las mujeres. Aquí hemos colocado algunas fotos, nos faltan 4 de las mujeres, pero para ponerle cara a estos relatos, ellas cumplen roles muy importantes en sus comunidades, muchas de ellas son lideresas de varias organizaciones, combinando organizaciones de tipo social, económico. Tenemos un par de personas, sobre todo más jóvenes, que han logrado avanzar en su educación con técnico superior y una de ellas es profesora de historia, ejerciendo un rol muy importante en su territorio de vitalización también a través de la educación. Bueno, como les señalaba, a partir de estos relatos que fueron construyendo ellas y que fuimos problematizando, porque aquí hay que deconstruir el ejercicio de los roles de género, el vínculo con la política pública,
la concepción que hay, las relaciones interculturales, etcétera. A partir de este proceso va surgiendo entonces la necesidad de compartir sus experiencias, como ya he adelantado, de modo de motivar el liderazgo y que este esfuerzo que han hecho ellas no desaparezca en sus territorios, porque entienden que lo que ellas han hecho es sostener los sistemas de cuidado y que si ellas abandonan escena, porque van envejeciendo, van a quedar desprovistas entonces las comunidades de ese apoyo. Y también se reconoce la necesidad de visibilizar el aporte de las lideresas, puesto que es bastante estratégico. Si uno mira, ellas son puentes, son bisagras con la política pública, pero también son bisagras y articuladoras del tejido social en las comunidades que a veces se han quebrado por distintas razones, incluida a veces la propia política pública. Entonces la pregunta es cómo favorecer el recambio, y la propuesta de ella entonces aparece con esta construcción colectiva de cuentos, y para esos efectos entonces desarrollamos un conjunto de talleres de creación literaria que fuimos apoyando, acompañando, y se fueron entonces elaborando estos distintos relatos, cuentos. Aquí algunas fotos de estos talleres que fue implicando al inicio el que ellas nos interpelaran, ¿no? Nosotros les contamos de nuestra vida, cuéntenos ustedes su vida. Así que ese fue el hito de inicio de este proceso, en donde parte de esta colaboración era que nosotros también pudiéramos plantearnos. Dentro del equipo tuvimos un par de estudiantes, por ejemplo, extranjeras de Barcelona, de un máster, que tenían acceso a muchos más recursos en una sociedad con otro nivel de desarrollo, pero a pesar de que han tenido mucho más oportunidades, por ejemplo, y nosotras mismas, la generación que yo represento, veíamos que sumando, restando, muchos de los elementos que aparecían en las trayectorias estaban atravesados transversalmente, independiente de nuestra condición etaria, independiente también de las oportunidades a las que hubiésemos tenido acceso. Bueno, en todas comiendo, eso es algo muy típico de los pueblos originarios, nada puede ocurrir sin compartir comida. Y aquí tenemos entonces algunas muestras de los relatos que ellas fueron construyendo, ¿no? Ellas decidieron los nombres de estos relatos, de estos cuentos. Son pequeños cuentos de más o menos 5 o 6 hojas, en donde ellas focalizan parte de su historia, lo que quieren transmitir. La Lamien Geno, Inche Sofía, Huenchuco Coñipán. Algunas de ellas decidieron mantener su nombre, en otros casos ellas se pusieron un nombre que de alguna manera traducía su historia de vida o el mensaje que ellas querían transmitir, como por ejemplo, Se abre el camino, Rupo Lapken, Pichi Somo, Volver a levantarse con la tierra, Reencontrando la esencia de ser mapuche lafkenche, la Wen Rupu, que significa camino de sanación. Entonces, esperamos compartir los cuentos, ojalá, porque todo esto significa dinero, entonces cada proyecto es la posibilidad de acceder a un nuevo recurso que nos permita ir avanzando con ella. Y cerramos entonces con este nuevo proyecto. Aquí hemos seguido un poco el principio de la participación desde la lógica de la complejidad, porque hemos partido por procesos, hemos ido focalizando, a partir de ese foco hemos ido tomando nuevos ejes y volvemos a abrir y volvemos a cerrar. Entonces, vamos estableciendo una suerte de bifurcaciones que cierran y abren nuevos procesos. Y en este caso, entonces, vamos a indagar junto con ellas, estamos formando los grupos motores con ellas en los 3 territorios, y ahí se nos está sumando también, en la medida de lo posible, agentes de la política pública de los municipios,
que podamos rescatar el conocimiento que ellas han ido desarrollando respecto de cómo sostener relaciones de convivencia favorables, digamos, para el desarrollo, y cómo esas relaciones de género, relaciones interculturales, relaciones con el Estado, ese aprendizaje puede ser compartido, transmitido para que otros espacios que hoy día a lo mejor tienen situaciones de mayor conflictividad puedan avanzar positivamente. ¿Sí? Y bueno, en esta última iniciativa, entonces, lo que buscamos junto a los colegas y las colegas de México, las lideresas de México, es potenciar la participación e incidencia política, de modo que los roles de género efectivamente estén más distribuidos, que también el adultocentrismo, ¿no es cierto?, entre en retirada, y que aquello ocurra, ¿no es cierto?, en un ejercicio participativo, en que miremos las interseccionalidades que ya hemos referido, que dialoguemos interculturalmente y que vayamos entonces sosteniendo esta relación tan necesaria de colaboración entre las instituciones universitarias, las instituciones públicas y las organizaciones a las cuales pertenecen las mujeres. Le agradecemos mucho, Alba, por la explicación, por tu presentación de un proyecto tan, pues de dos proyectos tan, de varios proyectos, ¿verdad? Pero presentaste más uno tan potentes y lindos y con un sentido político tan fuerte. Creo que nos inspira a todos que estamos involucrados en nuestras investigaciones, también a tratar de incorporar elementos, sean teóricos, metodológicos y por qué no decir, el sentido político, ¿verdad? De esta iniciativa de ustedes, esta iniciativa de acercarse de estas mujeres. Mi trabajo aquí es hacer una breve, pues mantener un poco, ¿verdad? El debate y traer algunos aspectos de tu presentación que creo que se destacan y que creo que podamos discutir y debatir. Ya tenemos algunas colocaciones en el chat, enseguida yo las puedo leer o las propias personas mismas las pueden pues leer y abriremos para sus colocaciones. Yo creo que ahorita recién en este segundo momento hablaste, Alba, de esto de la complejidad y creo que mientras ibas hablando, creo que eso fue lo que me tocó mucho, así pensar cómo ustedes están pensando siempre recursivamente estos movimientos, ¿verdad? La trayectoria de vida, esta recursividad en la trayectoria de vida de estas mujeres con quienes han hecho estas investigaciones y más, con quienes han participado, de hecho, concretamente de estos movimientos. Por ejemplo, esto de pensar pues una trayectoria constituida por abusos, por violencias, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que la trayectoria de vida les permite elaborar estos abusos y estas violencias no solo como una representación individual del sufrimiento, sino que algo situado, ¿verdad? En un contexto de pobreza, de desigualdades sociales, de determinantes sociales, económicos y políticos que pues configuran, ¿verdad? Que acaban por configurar todo este escenario de violencias y de abusos, o sea, no como algo individual, sino que algo situado en lo social. Me parece esto genial, así, de una gran potencia política. En otro momento que observo esta expresión de la complejidad que dijiste, es cuando te refieres al proceso de desplazamiento, ¿verdad? De salir del territorio, de ir a Santiago. O sea, hay una contradicción puesta que al mismo tiempo es escaparse, es huir de esta situación de violencia, aunque, o sea, en alguna medida se supera eso, pero también no se supera porque se llega a la ciudad también a ocupar una posición que es también, digamos así, una posición desigual, pero otra posición. Entonces podemos ver el desplazamiento como este cambio, este tránsito entre posiciones. Y después tú destacas este retorno, ¿verdad? El retorno al territorio. Eso me pareció muy lindo así, porque ya se retorna en una otra posición.
¿verdad? Se vuelve al territorio, a sus raíces, ya, digamos así, con algún cambio, con otros elementos, con otros recursos, ¿verdad? Y cómo se constituye el liderazgo, cómo se constituye el protagonismo en estos movimientos de vida. O sea, el liderazgo no es algo puesto, algo dado, sino que un proceso, ¿verdad? Un movimiento así. Y otra dimensión de esto de la complejidad, que creo que es una palabra interesante y bonita que trae, si nosotros la hemos tratado también de traer a nuestras investigaciones en Brasil, que es esta dimensión del cuidado, ¿verdad? Y aquí es donde creo que aparece muy grande la discusión de género, o sea, ¿quién cuida a las cuidadoras? ¿Verdad? ¿Quién las cuida? ¿Me entiendes? Y esto de las distinciones generacionales que han identificado ustedes, como el liderazgo de mujeres más jóvenes, ellas alcanzan a considerar o a repensar de repente, están de hecho tienen otra trayectoria, entonces consiguen de repente alejarse de posiciones de género más tradicionales asociadas al cuidado, que las mujeres más señoras así de otra época, y que también están involucradas con el liderazgo, aún todavía digamos así, no consiguen romper con eso. Al mismo tiempo, es interesante que el liderazgo, este trabajo comunitario, su inserción, su valor en la sociedad, en la comunidad en que están, no es solo de servir, sino que, por lo que entendí, este cuidado últimamente, en última instancia, acaba por ser también un cuidado de sí misma. O sea, al establecer estas prácticas de cuidado comunitario, ¿verdad? Esta señora que está en esta posición de liderazgo acaba también por superar aspectos y procesos delicados de de su propia trayectoria de vida. No sé si entendí correctamente, pero me parece esa una parte genial, así sensacional. O sea, ustedes están siempre viendo lo individual, lo social. Creo que es un abordaje muy interesante, complejo y político de la psicología, que consigue mirar hacia no a la dualidad, sino que a esta dialéctica, esta complejidad de la relación entre estas mujeres y sus territorios. Entonces me parece que la potencia política viene por ahí. A mí me gustaría empezar haciendo pues estas palabras. Creo que tenemos mucho que platicar. Tenemos también otras invitadas e invitados que tienen sus cuestionamientos. Y yo de repente, de una vez ya pongo una pregunta. Creo que hay una palabrita que la anoté aquí que no entendí muy bien qué era lo que quería decir. A ver, creo que estaba en esta parte metodológica, y lo que me gustó mucho fue conocer cómo se acercan de ellas, o sea, cómo la metodología incluye este acercamiento, ¿verdad? Ustedes entonces participando de este proceso en las raíces mismo, estando con ellas, pasándoles la palabra, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Fue muy interesante escucharte, Alba, y juntas, y ver las fotos así de cómo están juntas ustedes. Es una implicación de ustedes, ¿verdad? Otro tipo de investigación, digamos así, no extractivista, sino que ustedes ahí también participando y compartiendo los sentidos de todo eso. Entonces creo que son aspectos de la investigación, del trabajo de ustedes, metodológicos, que deben ser pues destacados. Yo creo, ahorita había anotado aquí la palabra, anoté tantas cosas, perdón, que ya no la encuentro, pero eh, a ver si la encuentro por acá, esa palabrita. Era una palabra en idioma mapuche. No sé si vas a identificar cuál era, pero creo que hablaste más rápidamente de eso. Pero entonces es eso. Ahorita paso a la palabra, no sé si a Cecilia, si quiere seguir, o a los propios colegas que están aquí en el chat, que tienen también sus cuestionamientos. Y agradezco yo por la oportunidad de hacer este diálogo con ustedes. Muchas gracias, Alba. Gracias, Diego. Pues sí, hay algunos comentarios en el chat. Si quieres, vamos
leyendo algunos de estos comentarios para ver si luego Alba nos da un comentario general. Por ahí alguien escribía que se acordó, ay, perdón, se me va, que se acordó de un escrito, dice, recuerdo que hace unos años Coelho dice, un grupo de mujeres llevaron a cabo un proyecto de carácter poético llamado Mujeres en el País de las Nubes. Supongo que el trabajo de investigación que las llevó a hacer los cuentos a partir de las trayectorias de estas mujeres hizo que Coelho recordara esta experiencia. Y yo creo que me parece una estrategia muy interesante, muy valiosa, en donde vemos cómo las mujeres pues se exponen, se presentan, digamos, a partir de lo que ellas quieren mostrar y convertir eso en cuentos me parece una muy buena estrategia, un buen recurso para llevar a las nuevas generaciones estas experiencias, darlas a conocer y difundir, digamos, estas trayectorias que evidentemente pueden motivar la participación de las nuevas generaciones en estos territorios. No sé si has visto alguna posibilidad de que esto pase, Alba, en estos territorios en los que están trabajando. Que podamos trabajar con chicos y chicas. Sí, de hecho, habíamos hecho un acuerdo con la secretaria ministerial de Educación, que ella también de origen mapuche había apoyado fervientemente la posibilidad de trabajar con escuelas rurales. Eso lo encuentro absolutamente plausible, es muy posible, pero todavía necesitamos hacer este proceso de trabajar las imágenes de los cuentos de modo participativo. No se trata de mandarle a un diseñador, sino que ellas elijan. Entonces yo ahí quisiera enfatizar a propósito de una pregunta previa, respecto a la metodología. Nosotros partimos mirando un poco lo relacional en el espacio local, ¿no? Y de ahí nos vamos aproximando a las mujeres con quienes se va estableciendo contacto y conversaciones que todavía no son tan íntimas, pero que van estableciendo un conocimiento mutuo. Luego con los relatos de vida entramos de lleno a la intimidad. Antes entramos a sus casas, fuimos a sus organizaciones, estamos en el territorio, pero con el relato entramos a un punto de intimidad muy profunda. A tal punto, ¿no?, que un par de ellas, que fue bastante removedor el proceso de relato de vida, y ya comienzan entonces a resignificar algunos elementos y le atribuyen un rol terapéutico a esa posibilidad de compartir. De hecho, muchas vivencias que no las habían compartido con nadie y que las habían tratado de borrar. Luego, el dispositivo que se genera para compartir entre ellas, porque antes comparten con nosotras, luego comparten entre ellas y descubren lo común, descubren lo que se entreteje estructuralmente, socialmente. O sea, ¿por qué nos pasa esto a nosotras? No somos cualquiera. Y luego entonces está el ejercicio de, ok, no somos cualquiera, pero estas otras mujeres que son a lo mejor un poco más privilegiadas, también tienen historias que en algún punto enlazan, ¿no? Entonces, allí se va haciendo lo privado público, y este dispositivo de varios encuentros en donde ellas vuelven sobre sus historias, porque cada vez que repasan la historia personal no es algo que tú cuentes, sino que cada vez que cuentas te vas dando cuenta de alguna otra cosa que te hace figura. Entonces, encontrarse 5 otras veces con un grupo, eso tiene una potencia terapéutica y sanadora muy fuerte. Pero nuevamente el giro es que eso tiene mucho que ver con las condiciones estructurales, ¿no? Y entonces el ejercicio va siempre volviendo
a ese punto y enlaza lo privado nuevamente con lo público. Por allí preguntaban cómo nos ha ido con los actores públicos. Nos ha ido variado, ¿no? O en uno de los territorios, porque se ha dado un proceso muy interesante en que se ha instalado, porque hay un alcalde mapuche y porque ha habido presión política también, una dirección de interculturalidad. Y en la primera etapa de este conjunto de proyectos hicimos un proceso de formación de las personas que están trabajando en el municipio. Entonces, hay un acercamiento, un lenguaje común, una cierta comprensión, y eso nos ha ido permitiendo avanzar en esta construcción que también tiene que enlazar a la política pública. En los otros territorios, en uno de ellos, el equipo tiene mucha disposición, buena voluntad, pero no tiene formación. Entonces, la comprensión está limitada por la falta de formación. Entonces, ahí claramente el ejercicio que vamos a tener que hacer ahora es poder apoyar, robustecer esos procesos de comprensión de lo intercultural y la comprensión de las relaciones de género y la comprensión también de las relaciones de las distintas infancias y adolescencias. Y un tercer municipio, que es el tercer territorio, allí es un municipio bastante caótico, entonces es muy difícil que pase, ni siquiera estamos con una buena disposición, sino que no hay todavía buena disposición ni sensibilidad y tampoco hay proceso de formación. Entonces son tres lugares en que los procesos de tejido con la política pública y con otros agentes tiene velocidades distintas, a pesar de que las mujeres compartan, ¿no es cierto?, trayectorias muy similares. Aquí lo situado cobra mucho significado también por eso. Gracias, Otra Alba. cosa que tú Así. habías planteado sobre los sistemas de cuidado, cómo ellas se reivindican y se llegan a cuidar a sí mismas también, construyendo este clima social mucho más positivo de colaboración y de acceso, aunque a veces precaria todavía, a algunas oportunidades. Los dispositivos que se van generando en estos distintos procesos de los proyectos, yo creo que también son un sistema de cuidado entre ellas. Así que yo diría que por allí también enlaza. Muy interesante eso que has comentado de cómo la metodología de por sí inaugura un dispositivo de cuidado, ¿verdad? O sea, un dispositivo de elaboración. Ese es muy interesante desde el punto de vista teórico-metodológico. O sea, el diálogo es algo movilizador, no se trata solo de un relato, o sea, de contar lo que ya está puesto, lo que ya está hecho, de contar lo que ya se sabe, sino que de aprender algo nuevo, ¿no? Es más o menos eso que entendí. Muy interesante, Alba, eso. Eh, Aquí voy a seguir. Mira, tenemos algunas preguntas. No sé si Cecilia había leído hasta Joel puso algo. Roberta Solo, ahorita, solo la dejó. perdona. Sí, solo la dejó el principio, ¿no? Falta. Por ejemplo, está la de Gris de Cosur que dice, ¿qué hace falta para poder transitar de la cultura tradicional a la cultura dominante, homologante y mantener una relación pendular, pero sin terminar por dar prioridad a la cultura hegemónica? No sé si por ahí esté Gris que quisiera plantear su pregunta o solo con eso. No sé si la pregunta va en términos de cómo mantener este diálogo, pero sin transar, digamos, en los elementos centrales de la propia cultura. Cómo lograr descentralizarse, pero culturalmente, como para entender la otra cultura, pero sin ser absorbida, en este caso, por la cultura dominante, ¿no? Yo creo que esa es una capacidad que no ha estado exento de dolor, ¿no? En las mujeres.
porque han descubierto precisamente el valor de su cultura en el choque, ¿no? En lo que le falta a la otra cultura. Pero también han aprendido de la otra cultura cómo se activan ciertos recursos que pueden ser beneficiosos para la propia cultura, ¿no? Yo creo que ellas tienen esa astucia de ir resignificando, pero esa resignificación no es blanda, es dura, porque significa choques, significa navegar, y eso no está exento de dolor. La presencia, por ejemplo, de la iglesia evangélica es muy fuerte en estos territorios. Y una de las personas nos relataba, porque una cosa es, en general, el sistema que predomina en la educación formal, en las relaciones del mundo occidental, pero luego también está toda cómo la religión, que es algo tan sensible, entra a la vida privada y entra con un cuestionamiento tan profundo y tan homogeneizador del sistema de creencias, ¿no? Entonces, claro, hay familias mapuche que van haciendo una suerte de, se me fue la palabra, un híbrido, algo combinado entre el propio sistema de creencias y lo que trae consigo la religión evangélica. Y hay personas que van relatando cómo tienen, a propósito de aprender más de la propia cultura, este choque con la religión y cómo en algún punto tienen que separarse de la religión, renunciando a algo muy importante, que es muy integrador de la propia familia, del sistema de creencias familiar, separándose de esa creencia y separándose entonces de lo que es común, ¿no? Eso también es doloroso, pero es necesario para poder remirar la propia cultura con un valor distinto. Porque antes estaban los lentes de la religión, que eso empaña los cristales para mirar las fortalezas que tiene la propia eh, cultura, ¿no? Pero además algunas de ellas van más allá y tienen una visión crítica de la propia cultura, porque tampoco se trata de pensar que porque es tu cultura es la mejor, y aunque sea indígena y pueda tener muchos valores, también hay contradicciones. Y ese ejercicio también es doloroso. Muy interesante eso, cómo no negar y cómo que eso no se transforme en un aislamiento, sino que en una ampliación, ¿verdad? De su perspectiva, de su mirada hacia el otro y hacia sí misma. Alba, yo creo, ahorita sí encontré la palabra que yo había notado, no sé si, perdona si ya habías explicado qué es eso, si ya lo habías dicho, creo que es cupalme. Ah, lo tenemos por Y acá. Estaba... Y si podés después comentar un poquito sobre lo que nos pregunta Roberta aquí en el chat, voy a leer. Ella pregunta si los relatos escritos por las mujeres están en la lengua materna, me imagino sea mapuche, y si todas las mujeres que participan saben escribir y leer. Sí saben escribir y leen, y algunos de los relatos tienen partes en mapudungún, ¿no? Pero es también un proyecto el poder escribir eh, en la lengua materna. Pero muchas frases, una de ellas, por ejemplo, introduce su cuento con una canción que ella inventó y que ella recuerda, porque se relata a sí misma: voy caminando y voy cantando, y se acuerda de esa canción. Y cuando hicimos el ejercicio, ella canta esa canción que ella inventó, ¿ah? Y lo hace en mapudungun. Y eso está puesto en el relato. El cupalme es el legado que tiene la persona de sus ancestros, ¿no? Aquí está el sistema de creencia, que es bastante transversal al mundo indígena, de que cuando un antepasado vive, no muere, aunque haya muerto, porque ha quedado su legado en la siguiente generación, ¿no?
Entonces ellos hablan mucho de eso, y como hay varios familiares que han cumplido roles también de cierto liderazgo, ellos entienden que esto es parte del bagaje, del repertorio, del legado, del linaje del que ellos forman parte. Muy interesante eso de la continuidad, ¿verdad? De la continuidad de lo que ya fue hecho, de esos movimientos, los movimientos de la vida, ellos incluyen la continuidad y la ruptura, ¿verdad? Eso es muy, muy bonito, y pues es eso que a mí más me tocó de cómo ven ustedes estas prácticas de ella como una expresión compleja de la vida, ¿verdad? De una vida en movimiento. Algo que no subrayé suficiente, o sea, no lo subrayé, tal vez ni siquiera lo mencioné, tiene que ver con este profundo vínculo con los otros y las otras. Entonces ellas no se conciben sin este entramado, esta comunidad. La comunidad es constituyente del ser, no es el ser aparte de la comunidad, ¿no? Entonces ser líder es alguien que facilita precisamente este enlazamiento, pero además ellas conectan con la naturaleza. El fuerte sentido de ser parte de la naturaleza, y en la medida que se altera algún elemento constituyente, se altera también la dinámica relacional y se altera también la calidad y la condición de vida, el buen vivir. Y la otra dimensión es la espiritualidad, ¿no? El cómo todos esos ancestros están presentes, y la espiritualidad, cada elemento que constituye la naturaleza porta esa espiritualidad. Entonces, hay una totalidad envolvente que muy probablemente no logro transmitir por esta visión tan dual que tenemos de las cosas, pero que aparece fuertemente en ellas cuando relatan, pero también cuando tenemos los distintos encuentros. Sí, es muy, muy interesante. No dejar de mirar hacia el pasado para imaginar el futuro, ¿verdad? Sí, es muy, muy, muy potente. Y ahorita seguimos un poco aquí con el chat. No sé si Cecilia ha identificado otras colocaciones que podamos Gerardo rescatar. está levantando la mano, me da la impresión. Ah, Sí, perfecto. adelante, Gerardo. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Me ¿Te escuchan? escuchan? Sí. Ay, gracias. Perdón, es que he tenido muchos problemas en este seminario por mi problema de la computadora, y ahora les estoy hablando a través del celular. Mire, yo soy sociólogo y tengo una preocupación en relación a las circunstancias en las que está viviendo hoy en día Chile, y en particular precisamente las mujeres mapuches. Es decir, ¿de qué manera yo pienso que es la misma situación que se vive en Bolivia y en todo Sudamérica? Hay una situación cada vez de mayor represión por parte de los gobiernos. Obviamente eso, las mujeres mapuches, me parece que han sido las más combativas y las más las que más han luchado en resistencia y en favor de su propia organización. Es decir, políticamente hablando, me parece que han mantenido esa unidad que ha hecho posible que no sea afectada por los efectos culturales sus propias comunidades. Entonces, como simpatizante también zapatista, que yo veo las cosas de una forma diferente a partir de la problemática que se vive en México, también me gustaría, no sé, un comparativo, ¿no? O sea, yo he visto un racismo no tan marcado, pero un racismo a fin de cuentas hacia las mujeres indígenas. Lo vi en el caso de la vocera, que fue representante del Congreso Nacional Indígena, y que en una de las mesas que yo estuve, la actitud de los mismos indígenas hacia Marichuy
fue un tanto de no voy a votar porque es indígena. ¿Y tú quién eres? Eres también indígena. ¿Por qué no votas por ella? Porque siento que no haría nada políticamente. Estoy más bien en favor de votar por los partidos que existen y no por eso. Yo veo una unidad y una fuerza en lo que ustedes han explicado y lo que yo he podido captar, porque también he tenido problemas con la comunicación. Pero repito, me llama mucho la atención las circunstancias en las que está atravesando hoy en día Chile, y me gustaría saber de qué manera han enfrentado esa problemática, siendo mujeres indígenas, mapuches, frente a ese nivel. No sé hasta qué punto realmente existe aquí en México. Es muy fuerte la violencia hacia las comunidades indígenas, que ya se han vuelto a organizar de una forma increíble, impactante. Y en el caso de las mujeres mapuche, por lo que estoy escuchando, pues el nivel de organización y el nivel de mentalidad política les ha permitido enfrentar de manera resistente todos todas las posibilidades de control que seguramente han sentido de parte de los gobiernos que han tenido en Chile, que pues como la sociedad se está empobreciendo, y la pregunta es, ¿y qué efectos ha tenido en ustedes la política que han llevado a cabo los chilenos, y cómo han superado todo eso frente a ese nivel de extractivismo y toda la problemática que hay de parte de los gobiernos de América Latina? Y la verdad la felicito, y felicito al seminario por haber metido precisamente este tema importante, y habernos puestos en los zapatos de las mujeres indígenas mapuches, ese nivel de sensibilidad que debemos de alcanzar para poder lograr esa integración, ese nivel de multiculturalismo y de relaciones entre las diferentes culturas que somos. Entonces, pues va mi felicitación, y a ustedes también. Escuché en la mañana a Silvia Rivera Usicanqui, de Bolivia. ¡Wow! Me emocionó hasta la médula. Es increíble esta mujer anarquista, que todo lo que ha vivido y de qué manera lo expresa vivamente, y eso es algo que me emocionó. Y bueno, gracias. Yo puedo compartir mi visión, no soy mujer mapuche, pero primero entender el mundo mapuche como un mundo diverso, como probablemente también lo vemos en cualquier grupo social. Entonces, claramente hay grupos más radicalizados que quieren legítimamente mayor autonomía, el derecho a su territorio, y allí hay claramente procesos bastante violentos. El Estado ha tenido respuestas muy inadecuadas, muy violentas. Acá se nos cuela la derecha fuertemente también, ¿no? Y esa es una realidad, y es una realidad muy, muy dura en ciertos sectores del mundo mapuche. También nos encontramos, me ha tocado verlo, personas que no están de acuerdo con esa fórmula para reivindicar, ¿no? Y uno ve cómo las mujeres con las que trabajamos, ellas están resistiendo y están subvirtiendo las normas, las reglas en el cotidiano, ¿no? Es una lucha tal vez silenciosa, pero ahí están, ¿no? Son resistencias, eh, tal vez a microescala, micropolítica muy pequeñita. Y hay gente mapuche también que está en contra de estos procesos, ¿no? Entonces, pensemos, como cualquier grupo indígena, que las posiciones no son unívocas, sino que hay una heterogeneidad de posiciones.
Hay procesos interesantes, por supuesto está todo lo que tú señalas, pero también han ocurrido procesos interesantes, como por ejemplo que al elaborar la constitución, la fracasada propuesta de constitución, mujeres indígenas hayan tenido un rol muy importante. Y que, por ejemplo, la presidenta de esta comisión haya sido mujer mapuche, generó una sensación muy distinta en las mujeres. Nos tocó estar trabajando con las mujeres, el sentirse orgullosa, el sentir que ellas pueden, el sentir que ese es el camino. Entonces, pequeños liderazgos que logran una tribuna nacional con una mayor presencia, hace que ciertos procesos, ¿no es cierto?, se movilicen mucho más rápidamente. Eso diría, pensar no en blanco-negro, sino en grises, y muy de acuerdo contigo que el mundo indígena está en permanente, ¿no es cierto?, lucha, y que hay sectores muy importantes que no escuchan y que niegan esta riqueza que se da en las relaciones realmente dialogantes entre culturas, ¿no? Tuvimos la posibilidad con esta propuesta de nueva constitución de haber sido un país pluricultural y no fue aceptado. Eso genera miedo, porque el país es uno. Entonces, me refiero a la visión que predomina. Pero también hay grupos de avanzada que sí se plantean la necesidad y el derecho a una identidad diversa. Eso también está y eso ha tenido voz el último tiempo. Entonces, si bien las cosas no están tan bien, mirar los claros oscuros que se van generando en estos movimientos sociales y en la posibilidad de una mayor tribuna, aunque sea muy poquito en términos de cantidad de mujeres y también de algunos hombres, que van mostrando cierto protagonismo en ciertos espacios, una cierta voz al menos. Alba, está la pregunta también de Roberta, ahora que hablabas de esto, con respecto a preguntar cómo está pensando o define el concepto de capacidad y si puede ahondar un poco más sobre el concepto de liderazgo. Lo de capacidad, no entendí la pregunta. No sé si ella escuchó o vio que utilizaste el concepto de capacidad, no sé si referido a estas mujeres que han tenido estas trayectorias, si hay ahí, o lo has utilizado este concepto de capacidad en estos trabajos que has hecho. Suelo usar otros conceptos, pero probablemente aludí al hecho de que ellas fueron desplegando distintas capacidades, recursos, ¿no? Habilidades, conocimientos, movilizando recursos. A eso me referí. Y liderazgo es un ejercicio que permite, aquí por supuesto podemos entrar a distintas conceptualizaciones, pero trato de entender desde las propias mujeres mapuche como alguien que hace un poco como de punta de lanza, pero que esa posibilidad de punta de lanza más bien tiene que ver con generar procesos internos en sus propias comunidades para el trabajo colaborativo, y un cierto mandato también de la organización o de la comunidad para mediar, para enlazar con otros espacios sociales que puedan ayudar a movilizar recursos o reivindicar ciertos derechos, ¿no? Entonces lo entiendo como un proceso relacional en donde se le asigna y asume la persona que ejerce el liderazgo esta facilitación, este proceso de dinamización de procesos fundamentalmente relacionales y también de movilización de recursos y de
interacción, haciendo de puente o bisagra con esos otros espacios que permiten fundamentalmente reivindicar derechos y acceder a recursos, en este caso incluso para satisfacer necesidades básicas muchas veces. Hay otra pregunta por ahí de Gris de Ecosur que dice, si el ser incluye a la comunidad como parte constitutiva del yo, ¿cómo se podría entender la noción de cuerpo? Del cuerpo personal. Es que esa ¿Cómo? división yo no la veo en ellas. Claro, como uno no es indígena, en este caso no soy mapuche, lo que ellas rescatan siempre, siempre es como esta integración, que claro, para efectos de análisis se pueden mencionar los componentes, pero ellas no se ven separadas de eso. Ellas son en tanto, son los otros, y en tanto también está este legado que ellas traducen en acción y que ellas mantienen como misión en la vida, y respecto a lo espiritual también un enlace, una conexión. Entonces, una buena pregunta de investigación, ¿qué entienden por cuerpo? Es lo que a mí me llega del relato de ellas, ¿no? Pero no lo veo desde allí como algo separado. Si alguien más quisiera comentar, hacer preguntas. Martín, ¿algún comentario? Bueno, una pregunta. En estas como relaciones intergeneracionales que hay como entre los dos grupos de historias de vida, ¿no? De las que tienen una condición más precarizada, al parecer, frente a las otras que han resuelto algunas circunstancias de autonomía o de estudios o de continuidad. Ambas presentan liderazgos, pero estas relaciones intergeneracionales, ¿cómo has visto si lo han visto que se negocian y si se puede ver cómo va el tema con las niñas y con las jóvenes? Es decir, las otras generaciones que le suceden, ¿no? Digamos, la generación intermedia, pudiéramos decir, que es esta que ya resolvió varios asuntos y cómo se ven, cómo se visualiza en este contexto todo el tema de las niñas, de las jóvenes. De las otras generaciones. Yo creo que el piso del que parten es distinto, porque el contexto en el que nacen y se desarrollan las mujeres mayores es un contexto de mucha más precariedad material, de menos oportunidad, de más aislamiento, sobre todo de menos oportunidades. Entonces están muy sujetadas a la subsistencia, pero a pesar de ellas dan el paso. Entonces, su situación vital hoy día es homóloga en términos, si pudiéramos decir, en términos de acceso a oportunidades, manejo de recursos, es homóloga, ¿no? Solo que la posibilidad de desarrollo, porque el punto de partida es distinto, ha sido mejor para las chicas. Y ellas ven con mucho respeto, ven una fuente de aprendizaje con las personas adultas. Entonces, ellas son tal vez más directas, más estratégicas también, pero las adultas tienen una experiencia, tienen una sabiduría, y eso es entendido de ese modo, una sabiduría de vida que tiene un valor importante. Hasta ahí retuve la pregunta. Creo que hay algo Sí. que no contesto. No, sí, también bueno, derivado de lo que comentas, Alba, es el hecho de que hagan esas historias, estas narraciones en grupo, en Ah, colectivo. ¿Cómo ujú. observas esa parte de narrarse así?
en algunas visiones de liderazgo son visiones individualistas de una persona que controla, dirige, etcétera, a otros, ¿no? Entonces es como una visión piramidal. ¿Cómo se podría entender el liderazgo en sociedades o en grupos que su funcionamiento es más horizontal? O sea, de quiénes o de qué ámbitos son líderes, son lideresas en este caso, ¿no? No sé si me doy a entender, porque no es el clásico liderazgo entendido como uno conduce o guía tal a otros, sino que es el grupo que se autorregula y es el grupo que se codirige. Yo diría que es un liderazgo más relacional, comunitario, porque ellas lo que tratan de generar es condiciones de oportunidad para este grupo. Entonces ahí predomina el tema de los cuidados, pero le dan también énfasis a las relaciones, a cómo se generan relaciones solidarias, cómo se escucha al otro, porque a veces ni siquiera es el recurso, sino cómo se escucha al otro, cómo se aconseja al otro. Tenemos liderazgo de organizaciones productivas, de organizaciones de adelanto en lo material, caminos, etcétera. Y tenemos un par de mujeres vinculadas a cargos de representación política. Por ejemplo, una de las chicas que tiene un cargo de representación política es concejal en un municipio. Ella tiene una historia bien particular, ella se cría con puros hombres. Entonces, para ella el vínculo y la forma de operar tiene mucho que ver con la lectura que hacen los chicos. Juega, hace las mismas cosas que los muchachos. Entonces, como luego llega a este cargo, que es predominantemente masculino, para ella no es algo distinto. Entonces, ella observa mucho y ese es su estilo. Observa, pero hace que las cosas ocurran. Precisamente porque su socialización ocurre interactuando en las lógicas de los varones. Así que no diría que hay una respuesta única, pero como conclusión nosotros sacamos que hay un liderazgo comunitario, no es este liderazgo piramidal en donde yo mando o yo hago que las cosas ocurran, pero sí hacen que las cosas ocurran, pero en beneficio, y entonces ahí aparece lo del cuidado, pero también una fuerte incidencia en el tema relacional, de cómo mejoran las relaciones, cómo establecen relaciones de confianza, cómo resuelven los conflictos, que eso es algo que de los varones no suelen ocuparse tanto en la forma en que se expresan los liderazgos. ¿Sí? Pero también como ellas han desarrollado un conocimiento de avanzada, se destacan por sobre el grupo. Entonces no es que, si bien están en una relación horizontal sí, hacen esa diferencia. ¿Sí? Tú me preguntabas qué pasaba con esta nueva generación de niñas y jóvenes. Ese es el siguiente paso que tenemos que dar, meternos en ese espacio. Así que no podría responder porque es parte de lo que viene. María Elena y Joel levantan la mano. Sí, María Elena primero, por favor. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por permitirnos conocer las realidades de las mujeres mapuche como mujeres de pueblos originarios. Usted hacía un comentario alrededor de todas estas situaciones de precariedad, de subsistencia, de círculos de violencia, de discriminación que sufre la mujer mapuche. Creo que esta es una realidad de las mujeres latinoamericanas de pueblos indígenas y de pueblos afro. Sin embargo, dentro de esas posibilidades de agenciamiento, que se exponen a través de ese liderazgo que ellas tienen en esos contextos, que forma parte pues, de esa forma de empoderarse como mujeres indígenas en los espacios en donde se encuentran.
Una pregunta es alrededor de las prácticas de crianza, ¿no? Y tiene que ver mucho con todo este legado intergeneracional, es la primera. Y estas prácticas de crianza alrededor de la maternidad, alrededor de la huerta o alrededor de los cultivos o alrededor de la cultura, ¿cómo se dan? ¿Cómo se constituyen en estos escenarios de transformación que tienen estas mujeres en esos contextos a partir de esas situaciones que usted exponía de situaciones de discriminación, de violencia, de precariedad de subsistencia, y que en las trayectorias de vida lo exponían? Gracias. Em, Cosas que me aparecen de los relatos. Un fuerte énfasis en la educación formal, o sea, en el valor de la educación, no en la educación formal en específico, pero el valor de la educación y muchos mensajes a las hijas y a las nietas de llegar lo más que puedan formándose, aprendiendo. ¿Ah? Eso como un mensaje muy fuerte, yo diría, atravesando la biografía, ¿no? Algunas de ellas entendiéndolo también para sí, pero como no tuvieron oportunidades, no lo pudieran hacer. Entonces, una valoración del estudio de la educación. Y en términos de la formación que ellas van brindando, recuerdo relatos de compartir en el fogón, relatos de los antepasados, ¿no es cierto? Historias que van dejando enseñanza, en la cotidianidad también mucha conversación, mucho diálogo. Los largos trayectos para ir al pueblo, también cómo van aprovechando para ir conversando sobre la vida y sobre los valores. Entonces, los valores como algo muy central que van siendo comunicados por distintas fuentes, sobre todo en estos procesos informales de la cotidianidad y de la relación. Eso es lo que me asalta como elemento transversal en los relatos. ¿Mm? Y mucho de también hacer los puentes con los ancestros, ¿no? Las historias, cómo se transmite a través del propio relato ese conocimiento acumulado de las otras generaciones, a través de cuentos, a través de pequeñas anécdotas que ellas van relatando en el fogón, en estos espacios como cálidos de relación familiar. Gracias. Joel, adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la plática, por esta charla, que de una de otra manera nos abre nuevas perspectivas para entender el rescate de la cultura. En algunas ocasiones aquí hemos planteado que en la actualidad la posmodernidad está sucumbiendo a las culturas originarias y donde más les pega es en el lenguaje. De una de otra manera, aquí el proyecto de estas niñas valientes, pues de una de otra manera están rescatando el lenguaje, que a final de cuentas es lo que nos identifica, sí, es la llave mágica que lo abre todo y que nos permite ir construyendo una esperanza. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué la literatura? ¿Por qué no la formación política? O sea, ¿por qué la literatura? Yo recuerdo a un amigo chileno que falleció en el 2021. Sí, él se fue a España después de la dictadura. Él escribió un libro muy bello que se llama La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, Luis Sepúlveda. Y de repente, pues, él también le ponía empeño a la palabra como un proceso de liberación. Sí. Entonces mi pregunta es esa, ¿por qué la palabra
y por qué no la actividad política? Gracias. Bueno, el tema de los relatos fue una decisión de las mujeres y yo creo que muy conectada con el hecho de que ya habíamos avanzado en el rescate de su experiencia por esa vía. Luego se nos abren muchas otras posibilidades. El libro, que es lo que aparece como ahora un referente, los dibujos, los hemos proyectado también como pequeñas cápsulas o como pequeños dramatizaciones. Entonces, lo que pueda ocurrir después con esto, vuelvo a hablar de cómo vamos complejizando la participación a partir de los efectos de la participación, es algo que puede venir. ¿Ya? Ellas resolvieron pero yo creo que también que ellas hayan resuelto esto tiene que ver con lo que habíamos hecho antes, ¿no? No creo que sea el único camino. En todo caso es el relato, el diálogo, eso es lo que va cobrando vida. Y yo no separaría, y en eso el colega que comentó hizo una súper buena traducción. Yo no separaría la actividad política del relato y de este ejercicio que hemos hecho, porque yo creo que está cargado todo el rato de política. Hay una politización cuando tú haces público algo que ha sido privado. A mí me pasó, esta es mi historia, pero cuando tú dialogas con otros vas descubriendo que no es solo tuya y que eso tiene raíces profundas de otra naturaleza. Entonces, eso es política. Y luego cuando se visibiliza el rol de las lideresas en todo lo que vale, lo que está haciendo, eso es política. Luego cuando comienzan a establecerse puentes e interpelaciones o colaboraciones con el espacio de la política pública, las autoridades, cuando se les interpela hacer algo, eso es política también. Y cuando ellas resuelven que lo más importante son las relaciones y el trabajo conjunto, eso también es política. Es micropolítica, podemos estar de acuerdo, pero es política. Muchas gracias, Alba. Muy interesante escucharla y verdaderamente aprender este punto de vista teórico y metodológico de esta representación del el agenciamiento, creo que fue una palabra que surgió hoy algunas veces, como algo asociado al encuentro, ¿verdad? Asociado a lo común, asociado al compartir, ¿verdad? Esta representación no individual del agenciamiento, creo que todos tenemos mucho que aprender con ellos y los sentidos políticos, ¿verdad? De la agencia cuando esta se da en condiciones de la colectividad, del encuentro, de lo común. Entonces, una agencia que no es, digamos así, un producto de las condiciones personales, de las condiciones históricas, sino que una elaboración de estas condiciones, ¿verdad? Y la posibilidad de compartirlas en grupo, en estos encuentros que han ustedes manejado y propuesto, y que me parece un dispositivo, como usted mismo lo colocó, muy potente. No sé si seguimos, no sé si tenemos más tiempo. Solo una puntualización a un comentario que aparecía allí que decía que en Claro. uno se escucha, en uno se dialoga y en el otro se escucha. Como las lideresas han pensado, el relato es una mediación para un diálogo. De hecho, ellas se han ofrecido para trabajar los cuentos en las escuelas. Entonces, es una excusa, es un puente, probablemente, y bueno, es como para iniciar la conversación. No termina el relato, el cuento en sí mismo, sino que es un puente para producir un diálogo de más largo alcance. Solo para aclarar, porque no es algo que haya dicho antes. Claro, muy bien. No es un contenido en sí mismo, ¿verdad? Sino que algo que genera otros puentes y otros vínculos. Creo que esto tiene un valor metodológico muy importante.
Ahorita le pregunto a Cecilia y a Martín si seguimos con el debate, si empezamos con la conclusión. No Creo que sé cómo. podríamos ir Ando. terminando, afinando. De cualquier manera, si hay alguna otra inquietud, algún otro elemento que quieran dialogarse, pueden hacerlo en el registro de asistencias o en las próximas sesiones. Tenemos una otra sesión que también tiene alguna conexión con la parte comunitaria, la siguiente, que se llama Injusticia Hermenéutica y Lazo Comunitario. Es la escucha un medio de solución. Entonces, creo que el seminario mismo nos puede llevar a futuros diálogos. Entonces, creo que podríamos terminar. Aprovecho Diego Barrios de la Universidad de Brasilia, Ceci Alba de la Autónoma de Chiapas y por supuesto Alba de Jimena Zambrano de la Universidad de la Frontera. Ahora desde Lisboa agradecemos mucho el esfuerzo de que estás ya de noche por allá y bueno, es por parte mía. Entonces, Diego, Ceci, ya sería todo, Alba. Igualmente, muchas gracias, Alba, por tu presentación muy interesante. Y creo que abre muchas posibilidades de reflexión y de trabajos de investigación, a lo mejor para algunos de los presentes que estén interesados en estos temas. Muchas gracias por tu presentación, Alba. Diego. Muchísimas gracias, Alba. Un gran trabajo inspirador. Que tengamos otras oportunidades de dialogar, estarnos juntos y juntes. Y gracias a todos que han estado con nosotros en esta noche aquí en Brasil. Tarde para ustedes en México. Para Alba ya casi la madrugada en Es Lisboa. madrugada, es otro Ya día. es la madrugada, de hecho. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, Alba. Ok, un gusto. Hasta la próxima.